Bueno, vamos entonces a ver los decretos reglamentarios o de ejecución. Estos son los que dan nombre al Poder Ejecutivo. El 99 de la Constitución Nacional es el que establece las competencias o facultades del Poder Ejecutivo y establece que el Poder Ejecutivo tiene las siguientes atribuciones. Inciso 2, expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Entonces, el límite es que tienen que ejecutar las leyes y no tienen que alterar el espíritu de las mismas. Esta es el tope o la frontera, como dice ahí la diapositiva, el límite material que no puede el Poder Ejecutivo trans, transgredir. Entonces, son normas de alcance general que dicta el Poder Ejecutivo para fijar leyes o pormenores de las leyes sancionadas por el Congreso. Es derecho complementario de la ley, es decir, dentro de sus límites, integran la ley y tienen la misma fuerza imperativa. Por eso es muy importante que no solo los abogados, sino también los comunicadores conozcan la reglamentación o si la ley está reglamentada. ¿Por qué? Porque son decisivos para la eficacia de la ley. Sin reglamentación, la ley queda, como dice Cecilia Sagüez, congelada y sin operatividad, frisada. El momento de su dictado depende de la decisión del Poder Ejecutivo, salvo que la ley imponga un término imperativo para tal reglamentación. Ya vamos a ver, hay leyes que dicen esta ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo en el plazo de 60 días, 30 días. Entonces pasa y el Poder Ejecutivo tiene que, para poder ejecutar esa ley, para que tenga eficacia, dictar este acto que se llama reglamento o decreto reglamentario. Entonces, es derecho complementario de la ley. ¿Qué quiere decir? Que hay que, una vez que se dicta ese decreto, de acuerdo a las pautas constitucionales, integran la ley, tienen fuerza operativa, entonces no basta con conocer la ley para saber cómo se aplica, o sus alcances, o sus pormenores, sino que es necesario que se conozca también el decreto reglamentario. Esto es lo que decía Samuel, el problema de la ley congelada, una ley que necesita reglamentación y que no lo es por el Poder Ejecutivo, no se puede aplicar. ¿Mm? El decreto reglamentario tiene que incluir todo aquello que sea necesario para la correcta aplicación de la ley por parte de la administración, es decir, normas que expliquen, interpreten, aclaren con precisión conceptual para que la administración, el aparato administrativo pueda cumplir y ejecutar esa ley. No tienen que alterar el espíritu de la ley con excepciones reglamentarias. Bueno, espíritu de la ley, ¿qué significa? Suponemos que es el fin, el objetivo, eh, los propósitos de la ley. La Constitución utiliza un término, eh, a mi gusto, bastante metafísico, pero bueno, se debe entender espíritu de la ley como, diría yo, los objetivos, la impronta, la decisión política, el fin político que se busca con esa ley. ¿Mm? Entonces, lo que no puede hacer el decreto es modificar, derogar o sustituir la ley. Y tampoco puede limitar los derechos y garantías que reconoce la ley, situaciones favorables creadas por la ley, o ampliar situaciones más gravosas o restrictivas de los derechos de las personas. Yo voy a dar en este momento un solo ejemplo que siempre doy en todas las clases para que se entienda esto de que no puede alterar el espíritu de la ley o no puede hacer o no puede recortar los derechos que están garantizados por una ley. Supongamos una ley hipotética que crea la asignación universal por escolaridad, ¿sí? Entonces, la ley dice, artículo 1, créase la ley, créase este, el, establecese la asignación universal por escolaridad. eh, mm, artículo 2, la ley comprenderá a los niños que en los niveles primarios, pongamos, y secundarios, ¿sí? Eh, este, mm, pase al Poder Ejecutivo para su reglamentación. Eso es todo lo que dice la ley. Así como está la ley, no podría una persona ir a solicitar, o bueno, perdón, un artículo más.
la asignación universal no, no podrá ser inferior al salario mínimo vital y móvil, por ejemplo, ¿no? Como para tener un dato objetivo acerca de cuánto tendría que ser esa asignación. Artículo 4, bueno, el Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en el plazo de 90 días. Artículo 4 de forma, listo. Esa es toda la ley, 3 o 4 artículos. Entonces, ¿cómo ejecuta el Poder Ejecutivo esa ley? ¿Cómo se aplica esa ley? Son muy vagas. Ahí está la decisión política, que es una asignación universal, que es para los menores que, que estén en edad escolar, primer y secundario, o si quieren primario, no sé. Y más o menos aproximadamente el monto que tiene que ser. Pero después, ¿cómo se aplica eso? Es decir, cómo el Poder Ejecutivo, dónde lo... Bueno, una nota, una norma que diga que la imputación presupuestaria, para que no haya problema. Pero el Ejecutivo, cuando llega a esa ley, ¿cómo la ejecuta? Bueno, tiene que reglamentar. Entonces dirá, bueno, por ejemplo, una reglamentación que sea razonable y no altere el espíritu de la ley. Diría, bueno, para tener acceso a esta asignación, los padres tendrán que, o el encargado tendrán que presentar ante el establecimiento escolar hasta, pongamos, el 15 de abril de cada año, los certificados pertinentes que acrediten que el niño está inscripto, en qué grado se encuentra, en fin, dar a conocer al Estado que está en una situación institucional escolarizado, por decirlo como. Bueno, perfecto. ¿Qué más? Bueno, acompañar los documentos que ellos, los padres, establezcan, o el tutor que establezca su relación con este menor. Todo esto, lo que estoy diciendo, no está en la ley. Tiene que hacerlo el decreto para poder aplicarlo. ¿Qué más? Bueno, dirá, ¿cómo se va a hacer el pago? Bueno, se hará a través de una tarjeta que pedirá, por ejemplo, el Banco Nación a nombre de cada una de las personas responsables de los menores, para que entre tal, el pago se efectuará del 1 al 10 de cada mes. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué pasaría si agrega como un artículo, para poder obtener acceso a esta asignación universal? Los alumnos deberán tener un promedio no menor a 7. Esa norma que hipotéticamente integre ese decreto reglamentario, sí estaría limitando el derecho, porque esta ley es una asignación universal, no es una beca que sí podría exigir un desempeño académico determinado. Entonces, en ese caso, se estaría alterando el espíritu de la ley con una excepción reglamentaria, que sería, en esta hipótesis que yo les estoy planteando, que tenga una determinada calificación o un nivel de rendimiento académico que no está en el espíritu de la ley, porque la ley lo que quiere es una asignación universal para todo menor que esté dentro del ámbito escolar, nacional, provincial, no sé, que tenga acceso el padre a esa asignación para ayudar a desempeño escolar de su hijo, compra de útiles, transporte, si no tiene, etcétera. Entonces ahí estaría ampliando una situación más gravosa o restrictiva del derecho de las personas. Esa norma hipotética cuarta que le exigiría un desempeño académico X al menor sería inconstitucional, porque estaría violando la pauta del 99.2, es decir, estaría alterando la ley con excepciones reglamentarias. Si tienen claro ese ejemplo, ustedes pueden desde ahí imaginar otras situaciones donde también el decreto reglamentario estaría incumpliendo o alterando el espíritu de la ley. Nuestro ejemplo, o el ejemplo que yo con mayor o menor suerte intenté señalar, estaría en el cuadro de la derecha, protección de derechos. ¿Sí? Bien. Las leyes que se reglamentan son las que tienen que aplicar el Poder Ejecutivo, generalmente normas de derecho público, o estas que estuvimos viendo, tributarias, administrativas, ambientales.
que son aplicadas directamente por el Estado, pero no las del derecho privado. Pues el Código Civil y Comercial se aplican directamente por los tribunales. No es necesario que el Poder Ejecutivo reglamente el Código Civil. ¿Sí? Si yo hago un contrato, no necesito esperar a la reglamentación del contrato de compraventa. El contrato de compraventa ya está delineado, establecido en el Código Civil y Comercial. Simplemente hago la compraventa. O el alquiler. Para ir a alquilar un departamento no necesito tener una reglamentación. Veamos un ejemplo de un decreto reglamentario. El caso de la Ley de Medio Ambiente. El núcleo, la Ley 26331, presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos. Eso es el mandato general. El decreto, el decreto 91-2009, se aprueba la reglamentación. Acá fíjense que hay otra situación que es lo que hablábamos antes, digamos, del plazo de la reglamentación y qué pasa cuando la ley no se reglamenta. Esta ley fue sancionada, publicada en el Boletín Oficial el 28, el 26 de diciembre de 2007. El decreto reglamentario 91-2009 fue publicado el 16 de febrero de 2009, es decir, prácticamente, o más de dos años. Y sin embargo, el artículo 42 de la ley establecía que el Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley, constituir el fondo, etcétera, en un plazo máximo de 90 días desde su promulgación. Fíjense ustedes cómo se incumplió ese plazo por el Poder Ejecutivo en este caso, que en vez de 90 días se tomó más de 2 años, si yo no estoy equivocado, con el cotejo de las fechas, para reglamentar esta ley de bosques. Es decir, estuvo en el freezer diría Saúl, estuvo en el freezer durante esos 2 años. Bueno, ese es un dato de lo que muchas veces pasa con varias leyes. Por eso a veces hay, y si ustedes buscan por internet, se demora la reglamentación de una ley, pongan simplemente eso y van a empezar, ley de celiaquía, no sé qué otro. ¿Qué pasa? No se reglamenta, no se reglamenta, no se la puede aplicar. Este es un ejemplo claro de lo que pasó en este caso con la ley de presupuestos mínimos de protección a los bosques nativos. Ahora, ese es un dato. Veamos ahora la reglamentación en sí, qué pasó, cómo, cómo, cómo fue o cómo se aplica o qué significa reglamentar. El artículo 1 de la ley dice, la presente ley establece presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible eh, de los bosques nativos y de los servicios ambientales que estos brindan. Bueno, acá el legislador ha introducido varios términos sin explicitar bien a qué se refiere. Habla de enriquecimiento, habla de restauración, de conservación, bosques nativos. Entonces, fíjense, cuando reglamentó finalmente el Poder Ejecutivo esta ley, así se aplica la reglamentación, o así trabaja el decreto reglamentario. Dice, artículo 1, reglamento el artículo 1. Entonces, reglamentación del artículo 1 de la ley. Dice, a los fines de la ley 26331 del presente reglamento y las normas complementarias, entiéndese por enriquecimiento, técnica de restauración destinada a incrementar, etcétera, etcétera. Restauración, proceso planificado de recuperación de la estructura de la masa original. Conservación, manejo del bosque nativo tendiente. ¿Ven? Estas palabras, estos conceptos que en la ley habla de enriquecimiento y restauración son explicados, detallados, desarrollados en el decreto reglamentario para que los organismos de la administración que tengan que aplicar puedan saber a qué se está refiriendo, que el enriquecimiento es una técnica de restauración, etcétera, etcétera. Eso es un decreto reglamentario. Y ese decreto reglamentario va junto con la ley, tiene o integra la ley. Entonces, este es un ejemplo claro de lo que yo les decía, de que no puedo simplemente conocer el artículo 1, porque voy a tener que preguntar, bueno, ¿qué es enriquecimiento? Por ejemplo, no sé, un técnico, un ingeniero agrónomo, un experto. Bueno, entonces, para saber qué es enriquecimiento a los fines de la ley, se va al decreto reglamentario y ahí se le explica o entiende él qué es enriquecimiento. Así se reglamenta una ley. Y como este, bueno, millones de ejemplos según las leyes que estén. A mí me pareció gráfico y útil para entender
el concepto o la idea de lo que es una reglamentación de ley. ¿Mm? Aquí está. Y aquí hay un mapa del decreto reglamentario, de qué se trata, que es lo que venimos hablando hasta este momento. Bien, los decretos delegados, muy rápidamente, esto como yo les dije, son eh, algunos, estos también fueron introducidos o incorporados a la Constitución formal en 1994, aunque en la Constitución material de hecho ya los venía dictando el, este, el Poder Ejecutivo al margen de toda habilitación constitucional. ¿Mm? Entonces, ¿de qué se trata? Son situaciones en las cuales el Ejecutivo asume el rol del legislador, pero porque el Poder Ejecutivo, perdón, el Poder Legislativo le atribuye ese rol. Es decir, hay una actuación previa del Poder Legislativo que presta anuencia o traslada al Poder Ejecutivo el dictado de una ley con límites temporales y aplicando o dando alguna directiva política determinada y sobre determinados asuntos. Esto es fundamental que lo entiendan. Por eso se llama delegado, porque delega. ¿Quién delega? El legislativo al ejecutivo. Son actos de alcance general que dicta el presidente de la Nación sobre materia de competencia del Congreso previa autorización de este. No es ajeno. El Congreso es el que dice, bueno, sobre estas materias vamos a traspasar al Poder Ejecutivo materias propias a través que van a ser regladas por el presidente. No lo va a hacer el legislador, no es el poder, no es el Congreso quien legisla, sino el Poder Ejecutivo. ¿Mm? Entonces son actos de alcance general que dicta el presidente sobre materias de competencia exclusiva del Congreso previa autorización legal. Traspasa materias temporalmente, por ejemplo, por un año con facultad de prórroga. Esto lo tuvieron casi todos los presidentes, lo tuvo Alberto Fernández. Milei también tuvo unas facultades delegadas durante un año, que ya se vencieron. Entonces, eh, fíjense ustedes, este cuadro sí es importante para poder diferenciar. Los decretos reglamentarios en la competencia propia del Poder Ejecutivo prevista en la Constitución 99.2. Los delegados en una competencia asumida por habilitación legal del Congreso. Tienen un rango inferior a la ley los decretos reglamentarios, en tanto que los decretos delegados tienen naturaleza ejecutiva. Son ley nada más que la hace el Poder Ejecutivo por habilitación del Congreso. Y los decretos reglamentarios son los que regulan los detalles y pormenores de la ley, en tanto que el decreto delegado regula la cuestión central basándose en la autorización o las pautas del legislador. El 76 de la reforma del 94 dice, se prohíbe la delegación legislativa, salvo materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Esta es la parte que me interesa. Entonces, en principio no se puede hacer la delegación, está prohibido. El Congreso no puede transferir su potestad de hacer la ley como principio, salvo materias determinadas de administración o de emergencia pública, que son los dos grandes bloques en los cuales puede haber delegación. Tiene que haber un plazo fijado para su ejercicio, como yo les digo, por lo general un año, con opción a una prórroga más, y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Si no es una carta blanca en principio, sino que el Congreso tiene que establecer cuáles son los parámetros para que se lleve adelante ese ejercicio de la delegación legislativa por parte del Poder Ejecutivo. Eso es básicamente todo lo que tienen que conocer, no hace falta más. ¿Mm? Ahí tienen una representación gráfica de lo que venimos a ver. Vamos entonces ahora sí a ver el último gran bloque, que son los que tienen mayor incidencia dentro del sistema republicano, dentro de las facultades del gobierno y sobre todo también los que fueron o tienen mayor, por decirlo de algún modo, difusión mediática o impacto en la opinión pública por los efectos, por las características que tienen, por lo que significa un DNU.
Bien, los DNU son normas de alcance general que dicta el Poder Ejecutivo sobre materias legislativas sin autorización previa del Congreso. Esta es una diferencia clave con respecto a los decretos delegados. Su origen y forma es la de un decreto, es decir, es un acto creado, generado, emitido, firmado por el presidente, pero su sustancia es netamente legislativa. Como decía un autor constitucional, Vidal Campos, tienen cuerpo de decreto, pero alma de ley. ¿Mm? Esta es la figura, o esto es el concepto básico que tienen que entender acerca de qué es cuando se habla de un decreto de necesidad y urgencia. Entonces, ya vimos que hay decretos que son autónomos, que son propios, que los puede dictar el Poder Ejecutivo, que hay decretos reglamentarios también, que están previstos en la Constitución y que exigen o requieren que haya una ley previa, pero que el Congreso, que el Poder Ejecutivo, para ejecutarlas, tiene que reglamentarlas. Y una cosa, si viene una ley y dice, o puede establecer, esta ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo en el plazo de 90 días, como vimos en el caso de la Ley de Protección de Bosques, puede ser que la ley no diga nada. Eso no importa. El Poder Ejecutivo tiene la potestad constitucional de reglamentar esa ley. Y si es una ley que le corresponde aplicar a él, va a poder reglamentarla, aunque, aunque el Congreso no haya previsto expresamente esa autorización, porque es una disposición constitucional y es una potestad que nace desde la misma Constitución. En cambio acá, por otro lado, vimos los delegados, donde hay una transferencia o donde el propio Congreso le dice, de algún modo, haga usted esta ley con estos parámetros sobre estas materias, tiene tanto tiempo. Acá no, acá, ante una circunstancia constitucional particular que ya vamos a ver, el Poder Ejecutivo directamente asume la competencia legislativa. Ahí tienen una visión gráfica de lo que acabamos de explicar. Bien, no es algo nuevo, esto también es importante, pueden ustedes utilizarlo como un ejemplo de constitución material. Es decir, fíjense que desde inicios del país se han dictado DNU, pero imagínense ustedes, o vean ustedes, mejor dicho, la diferencia sustancial en cuanto a la cantidad. Entre 1853 y 1983 hubo solo 25 DNU entre los distintos presidentes que pasaron de esa época, 130 años. Y entre 1983 y 2009, poco más de 26 años, fueron firmados 1061 DNU, un promedio de 41 por año. Estas cifras obviamente están eh, poco actualizadas porque siguen aún los decretos de DNU, el dictado de DNU, y es obviamente mayor. Pero bueno, para que tengan una idea acerca de ese aumento desproporcionado. Por eso, un autor de constitucional, un profesor de Derecho Constitucional, catedrático que se llamó Néstor Sagües, decía, los caracterizó con la sorna y con el humor que lo caracterizaba Sagües, como decretos de conveniencia en vez de necesidad de urgencia. ¿Por qué? Porque ante determinadas situaciones, vamos a ver, le convenía al Poder Ejecutivo no esperar que se dicte la ley, sino directamente avanzar él con un decreto de necesidad de urgencia. Decreto de conveniencia. Así lo llamaba Sagües. Entonces, lo que era una excepción, una rareza, se transformó en una herramienta ordinaria del gobierno. Y obviamente, al ser dictados por el Poder Ejecutivo Nacional, fue otro gran elemento jurídico de afirmación, reafirmación y consolidación de ese fenómeno que vengo señalando desde el comienzo, que se llama hiperpresidencialismo. La norma constitucional que establece el DNU está en el 99, inciso 3. Esto fue una incorporación de la reforma de 1994
como una especie de dar cabida institucional a esta atribución que, como vimos, se venía ejercitando aún sin norma constitucional desde 1853. Entonces, como una forma de tratar de darle un margen constitucional más estrecho, por decirlo de algún modo, para tal vez acotar o disciplinar la tendencia de decretomanía de los poderes ejecutivos nacionales, la Constitución, el Constituyente del 94, intentó eh, ponerle un marco para que el ejercicio no fuese tan libérrimo por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Así el 99.3 dice que el Poder Ejecutivo participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. ¿Por qué? Bueno, porque el Poder Ejecutivo es colegislador, en el sentido que puede presentar proyectos de ley. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros, que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. El jefe de gabinete, personalmente y dentro de los 10 días, someterá la medida a la consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en el plazo de 10 días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Bueno, es un poco extenso, pero volvamos. Entonces, el principio es que bajo pena de nulidad, es decir, de que se la tenga por eh, incompatible con el orden jurídico, fuera del orden jurídico, el Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones de carácter legislativo. Esa sería una idea de lo que es un DNU. Disposiciones de carácter legislativo que emite el Poder Ejecutivo. El principio es que no lo puede hacer. Y después viene la excepción. Cuando hubiese circunstancias excepcionales que impiden seguir el trámite de sanción de la ley, el procedimiento común, es decir, por las cámaras, que va por una cámara, pasa a la otra, el proyecto pasa al Poder Ejecutivo, etcétera. Cuando esas circunstancias fuese imposible, fíjense lo que dicen, hicieran imposible, no que hicieran difícil. Por ejemplo, puede ser difícil políticamente porque no hay mayoría o porque una Cámara no quiere tratarlo o quiere introducir modificaciones. Bueno, de eso es lo que hablaba Sawell cuando hablaba de decretos de conveniencia. Si políticamente no es posible pasar una ley, el Poder Ejecutivo no puede convenientemente decir, bueno, dicta un DNU porque la Cámara no lo trata, porque hay una Cámara que quiere introducir modificaciones. No, no. La Constitución habla de que fuese imposible seguir el trámite ordinario previsto en la Constitución para la sanción de las leyes. Ese es un punto. Habla de circunstancias excepcionales. Y lo que sí, y esto sí no se puede obviar, es que nunca el Poder Ejecutivo, por más de que decida llevar adelante el dictado de un DNU, puede sancionar leyes de materia penal, tributaria, electoral o régimen de partidos políticos. Por ejemplo, no podría el Poder Ejecutivo crear un delito o crear un tributo o un impuesto. O ahora que se está debatiendo la cuestión de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. No podría por un DNU dejarlas sin efecto. Tiene que pasar por el Congreso. Entonces, o el régimen de partidos políticos, esos cuatro impedimentos de sustancia, de tema, sí están expresamente establecidos en la Constitución. El decreto de necesidad de urgencia tiene que ser decidido en acuerdo general de ministros. ¿Qué quiere decir? Que firman todos los ministros del Poder Ejecutivo. Todos deben refrendarlo. Y el jefe de gabinete también, quien aparte, bueno, ahí tiene que enviarlo en 10 días a la Comisión Bicameral Permanente, que es una comisión creada en el Congreso de la Nación,
que tiene que elevar un despacho en 10 días para el inmediato tratamiento. Una ley sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso, dice el artículo 99.3. La frase final, el párrafo final, tiene mucha importancia con lo que pasó después de la reforma, porque la idea era que esta ley que reglamente el dictado de los DNU se dictara, pues, perdón, fuese sancionada en un plazo más o menos razonable. Por eso dice una ley especial sancionada regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Sin embargo, esta ley, que es la que yo mencioné al comienzo, la 26.122, se dictó recién en el año 2006. Entonces, como a diferencia de otras leyes que tenían un plazo establecido que tampoco se cumplieron, por ejemplo, la ley de coparticipación que tenía que dictarse antes de la finalización de 1996 y nunca se dictó hasta la fecha, mayo del 2026, esta no había ninguna cláusula transitoria que dijese cuándo tenía que dictarse esta ley. Entonces, simplemente se pasó a la potestad del Congreso la regulación de este trámite. Esta fue también una crítica a varias partes de la Constitución del 94, porque dejaba en manos del Congreso la implementación o la reglamentación de numerosas cláusulas, sobre todo estas relacionadas con el ámbito del poder político, de los órganos de poder. Bien, entonces, esta ley, ya vamos a ver después, tomen el dato, la 26.122 que sigue vigente, recién se dictó en 2006. Por lo tanto, en ese periodo, todo este procedimiento constitucional no se aplicaba. Y el Poder Ejecutivo seguía dictando DNU como lo hacía antes y simplemente los pasaba a conocimiento del Congreso. Y en algún caso que llegó a objeción de la Corte dijo, bueno, miren, si el Poder Legislativo, que es el titular de la atribución legislativa, no sanciona la ley y no se pone a trabajar, digamos, no realiza o no dicta esa ley especial eh, para regular el trámite y alcance de la intervención del Congreso respecto de los DNU, el Poder Ejecutivo no puede verse eh, restringido en su competencia constitucional de dictar DNU. O sea que tal vez yo haría este resumen, en una opinión muy personal, desde el 94 hasta el 2006 en que se sancionó la ley, siguió el Poder Ejecutivo dictando DNU como si esta cláusula no existiese. Sí, bueno, sí respetando esas cuatro pautas: penal, tributario, partido político, no dictando sobre eso, pero tal vez no siendo estrictamente respetuoso, digo, de las otras condiciones, es decir, una situación de emergencia, etcétera, etcétera. Para que vean ustedes cómo eh, la falta de implementación de esa ley eh, facilitó o mantuvo de algún modo esa característica hiperpresidencialista de gobernar por DNU. Después, cuando se dictó la ley, la solución no fue mejor, ya lo vamos a ver en un momento. Ahí está. Bueno, esto es un gráfico para que quede claro la, la idea constitucional. ¿Sí? Entonces, tiene que haber, para que se dicte el DNU, una circunstancia excepcional que hace imposible el trámite parlamentario, una situación de carácter extraordinario, un hecho no habitual, imprevisible, difícilmente previsible. Obviamente, el ejemplo que tenemos más a mano y reciente, lamentable, fue el de la pandemia. Recuerdan ustedes que hubo un momento en que, por lo menos al comienzo, cuando estábamos todos aislados por el ASPO, aislamiento social preventivo obligatorio, no había transporte, salvo las personas que eran consideradas esenciales, pero el Congreso, hasta que se implementó el sistema de vía Zoom, de sesiones este, virtuales, durante mucho tiempo no pudo, o por un tiempo este, determinado, no se podía reunir. Entonces, ahí sí había una habilitación para que el Poder Ejecutivo, a cargo en ese momento del doctor Alberto Fernández, dictara, y así lo hizo, DNU, porque el Congreso no podía sesionar. Ese es un buen ejemplo de imposibilidad del trámite parlamentario ordinario.
Por eso dice es un tiempo, un verdadero estado de necesidad, y que sea impostergable adoptar una medida inmediata y un supuesto de fuerza mayor o esta situación así que impide que el Congreso se reúna en tiempo y se sancione una ley en tiempo útil. Entonces son las dos cosas, el estado de necesidad, la, la, eh, la necesidad de que se dicte la medida con carácter urgente y la imposibilidad de que el Congreso se reúna. ¿Ok? La situación de emergencia por sí sola no justifica eso, sino que aparte los otros dos elementos también tienen que estar presentes. Entonces acá hay un gráfico que pueden ustedes ver como para, en base a la jurisprudencia de la Corte Suprema, cómo es la cuestión de la imposibilidad. Si hay imposibilidad material de reunir el Congreso, si no la hay, el DNU es inválido. Si la hay, sí. Debe ser un impedimento fáctico absoluto, etcétera, etcétera. Condición 2. La urgencia es incompatible con los plazos legislativos. Si no lo es, el DNU es inválido. Si sí lo es, la crisis exige una solución inmediata para que evitar un daño que se consumaría si se siguen los trámites ordinarios. Esta es una situación bastante complicada que hay que merituar en cada caso, pero la situación de emergencia no justifica por sí sola. Deben concurrir la emergencia, necesidad y urgencia objetiva, porque si no caemos en lo que señalaba Sagüe, el decreto de conveniencia. Las materias excluidas, lo que estuvimos viendo también. ¿Mm? Bueno, y este es el procedimiento. Acá el reloj constitucional dice, la decisión del acuerdo de ministros lo lleva en 10 días, hay dictamen y tratamiento expreso. Esto es lo que establece el artículo 99, inciso 3 de la Constitución. Es decir, ante las cámaras, no hay cámara de origen revisora, cada cámara lo tratan por separado. ¿Mm? Y bueno, y ahora vamos a ver el alcance del DNU por la 26122. Como yo les decía, el Congreso tardó 12 años en reglamentar su propio control. Mientras tanto, y como decía la Corte Suprema, si ustedes no se preocupan de controlar, no le echen la culpa al Poder Ejecutivo, él tiene la competencia constitucional expresa de dictar DNU, por lo tanto, la cuestión cae en cabeza de ustedes. Se sanciona la ley, se diseña la arquitectura del control, pero como dice acá, se introduce una trampa que favorece al Poder Ejecutivo. Bueno, es así. Esta ley se dicta en el Boletín Oficial el 28 de julio del 2006. ¿Sí? Recuerden ustedes que la Constitución se juró el 24 de agosto de 1994. Entonces, casi 12 años después recién aparece esta ley. Esta ley sigue vigente. Y esta ley, a pesar de que reprochan a su origen, en ese momento fue un proyecto de la senadora Fernández de Kirchner, que reguló esta ley, eh, digamos, si se me permite la expresión, a partir de ese momento, es decir, en ese momento gobernaba Néstor Kirchner, pero tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner, como después Macri, eh, como Alberto Fernández y también Milei, han aplicado esta ley y si se quiere se han valido de las disposiciones legales de la regulación que se hizo. Inclusive hace poco había un proyecto, creo, en diputados para tratar, estamos en mayo de 2026, de modificar esta ley para cambiar algunos aspectos y Milei se quejaba diciendo, de algún modo, bueno, todos usaron esta ley y ahora, como me toca a mí y no voy a poder hacerlo, porque el Congreso cambia las reglas de juego. Bueno, sí, es un cambio de reglas de juego, pero tendríamos que ver si las reglas de juego son acordes a la Constitución o respetan el espíritu de la Constitución, ya que estamos hablando de espíritu. No lo sé. Pero veamos, yo de lo que necesito que ustedes conozcan es básicamente algunos aspectos de esta reglamentación, ¿sí? Sobre todo porque reglamenta otros decretos, pero respecto del DNU, ¿ok?
¿Cómo va a ser ese trámite? ¿Cómo va a ser el paso del DNU por el Congreso de la Nación? Recuerden que la Constitución sanciona de nulidad los DNU, salvo que tengan los requisitos constitucionales, ¿sí? Entonces, fíjense cómo opera la ley 26122. Si las dos cámaras ratifican el DNU, queda aprobado, pero no convierte el DNU en ley. El Poder Ejecutivo no lo puede vetar, pero queda aprobado. Se supone que no va a haber problema porque es una disposición que quiso el Poder Ejecutivo. Si ambas cámaras rechazan el DNU, el decreto caduca. Ahora, si una cámara se pronuncia, ahí está mal la diapositiva, dice de pronuncia, se pronuncia por la aprobación y la otra por el rechazo, el DNU sigue vigente por el artículo 24 de la 26122. Es decir, para que el DNU caiga o caduque o quede sin efecto, tienen ambas cámaras que rechazar. Esto es lo que dice la trama, el trampa, el amparito, sí. El DNU sobrevive si una cámara aprueba y otra rechaza, o si el Congreso no se expide, porque otro defecto que se achaca a esta ley es que no se establece un plazo legal para que el Congreso se expida. Yo les quiero anticipar que la regulación de los DNU no es propia, no es únicamente en la Constitución Nacional. Hay otros ejemplos, se han tomado ejemplos del derecho comparado, España, inclusive en las provincias. Nosotros en Tucumán también tenemos la posibilidad de que el gobernador dicte DNU, pero todos coinciden en que se utilizó la reglamentación más proclive a favorecer las facultades del Poder Ejecutivo, porque podría haber dicho, introducirse un artículo que diga si el decreto o si el Congreso no se expide dentro del plazo de tantos días, el DNU queda sin efecto. O se podría haber dicho, si una cámara dice que no y otra dice que sí, el DNU se cae también, que parecería lo más lógico, porque no hay aprobación, no hay conformidad. Para sancionar una ley, este, eh, se tiene que, eh, como dice acá, eh, eh, mm, a ver con las voluntades de ambos cuerpos, del Senado y de la Cámara de Diputados, tienen que ir en el mismo sentido. En cambio, para que haya un DNU, basta con que una de las dos diga que sí. Entonces es más fácil, en definitiva, dictar un DNU con este régimen que eh, una ley. Una ley es más difícil porque una ley requiere la concurrencia de la voluntad de ambas cámaras. En cambio, el DNU del Poder Ejecutivo, con asegurarse de que una cámara lo avale, por más que la otra lo rechace, el DNU sigue vigente. Eso no está en la Constitución, eso está en la Ley 26122 por la habilitación que la última parte del 99, inciso 3, le da al Congreso. El Congreso dice, usted legisle cómo va a ser, o explique cómo va a ser el proceso, cuáles son los efectos de este reglamento, cómo lo va a reglamentar el paso del DNU por el Congreso, por su casa, por sus competencias. Y se optó por esta ley. El silencio legislativo también es otra crítica. Fíjense ustedes que en el artículo 82 no hay sanción ficta de la ley, es decir, tiene que ser expresa, tiene que manifestarse el poder legislativo. Sin embargo, primero, mientras no sean rechazados expresamente por ambas cámaras, mantienen vigencia. Y el mero silencio del Congreso permite mantener vigentes los decretos de que se trata. O sea, si el Poder Ejecutivo logra o el Congreso es remiso o se demora en tratar un DNU, el DNU no es que pierda vigencia, sigue el DNU, el Poder Ejecutivo lo dicta, lo publica en el boletín oficial y entra en vigencia y pasa a la Cámara. Y la Cámara habrá que ver qué hace. El año pasado, creo hace 2 años, todos los medios decían, fue el primer caso en que un DNU se rechazó por ambas cámaras. Algunos dicen que no es el primer caso, pero aparentemente, o si no es el primer caso, fue uno de los 2 o 3 casos excepcionales del 94, que era una ampliación que había dispuesto el presidente Milei por DNU de fondos reservados de la CID. Entonces, en ese caso, si ustedes quieren buscar información para tener un ejemplo de rechazo por ambas cámaras de un DNU.
un caso bastante, porque por lo general, o hasta ahora es lo que está pasando, siempre, o sea, una de las cámaras puede tener alguna eh, mayor deferencia política hacia el Poder Ejecutivo. Entonces, quiero que quede claro, el Poder Ejecutivo puede dictar un DNU, es decir, puede hacer una ley asegurándose que por lo menos una de las cámaras del Congreso le dé el visto bueno, por decirlo de algún modo, que lo apruebe. ¿Mm? O si ambas cámaras se quedan en silencio, también. Eso, vuelvo a decir, es la ley 26122, que es para mí es uno de los mayores problemas en el sistema constitucional argentino en términos de acrecentar el hiperpresidencialismo. O sea, se demoraron 12 años en dictar una ley y la ley, como dicen algunos, fue peor el remedio que la enfermedad, porque la ley habilita mucho más a que el Congreso, a que el Poder Ejecutivo mantenga esa potestad de DNU con mucho vigor. ¿Sí? Esto es la actualidad eh, al 26 de mayo de 2026. ¿Puede cambiar? Sí puede cambiar. Muchos reclaman el cambio, sí. Los profesores y autores de derecho constitucional señalan los defectos de esta ley, sí. La Corte hasta ahora no se pronunció, que yo sepa, sobre si es constitucional o no, aunque hubo algunos planteos. Entonces, es una regulación que hizo el Congreso, vuelvo a decir, 2006, proyecto de la senadora Fernández de Kirchner, y que hasta ahora sigue vigente en el sistema constitucional argentino. Ustedes como comunicadores tienen que conocer bien esta situación. ¿Sí? Ese es el problema mayor que hay con el control que el Congreso hace de los DNU del presidente de la Nación. Vuelvo a decir, no es algo que surja aparentemente de la Constitución, es una reglamentación, una decisión política que tomó el Congreso en 2006 y que hasta este momento nunca la cambió. Por eso, si la ilusión del control me parece bien, en la práctica un DNU tiene más peso institucional que una ley formal. Bueno, ¿qué quiere decir esto? No es tan así. ¿A qué se refiere? Me parece el que lo venimos hablando, que es más fácil, como si no es que tiene más peso institucional, sino que yo diría que por ahí es mucho más fácil dictar un DNU que pasar una ley, porque el sistema de bicameral exige que ambas cámaras del Congreso estén de acuerdo en una ley, hay controles recíprocos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, tal vez se transforma en una verdad, que eso que Sagüez decía que es un decreto de conveniencia. Le conviene mucho más. Pero aparte le conviene porque la 26122 le da esta especie de plafón o validación a la potestad del Poder Ejecutivo de dictar un DNU. Aquí está también una infografía con el trámite. Fíjense, este informe al final, desde la reforma del 94 se emitieron más de 700 DNU, 5 es el promedio de DNU emitidos por presidente en su primer mes de mandato. Javier Milei emitió 7 en los primeros 11 días de mandato. Eh, entonces, esto era con respecto, creo, cuando fue el DNU 70-2023, que fue la primera idea de ley bases. Entonces, más sacando el dato ese, acá tienen ustedes un parámetro, una guía también sumada a lo que ya vimos acerca de cuál es el trámite que tiene un DNU.